Listo, listo, mis queridos aprendices. Ya iniciamos la grabación entonces. Vamos entonces de una vez a colocar me indican cuando, ay, ahora qué tal que tampoco me deje compartir. Bueno, esperemos que sí, pantalla. Bueno, ustedes me indican cuando vean de pronto el material que tengo para hoy. Las diapositivas, creo que ya lo estamos viendo. Me indican, por Sí, favor, me señor. indican, me indican. ¿Sí, ya? Sí, señor, diga, profe. Sí. Bueno, listo, muchachos. Mis queridos aprendices, vamos a iniciar entonces acá con la sesión en línea de la evidencia que se llama Simulación Logística en Comercio Exterior del proyecto formativo. Y acá yo sí les voy a pedir el favor que tengamos un poquito como de amplitud mental, ¿cierto? Porque este tema es, o sea, yo voy a resumirlo lo más que pueda, muchachos, porque digamos que distribución física internacional es un tema larguísimo, pero pues obviamente nosotros lo vamos como a tocar un poquito, digamos, de afuera, ¿cierto? Porque pues tampoco es que nosotros nos volvamos expertos en comercio exterior o negociación internacional, pero sí es importante que conozcamos algunos conceptos. Recordemos que nosotros hemos visto ya anteriormente algunas sesiones que ya estamos haciendo una aproximación de lo que significa este comercio exterior. Habíamos visto la definición de exportación, ¿lo recuerdan? De salida del decreto 1165. Alcanzamos a ver la definición de importación o exportación, la exportación como salida de mercancías del territorio aduanero al territorio nacional hacia un mercado extranjero y la importación, la introducción de mercancías también. Veíamos también algunos documentos, ustedes hicieron unas evidencias de unos documentos de importación y exportación, ¿cierto? Que se necesitan para hacer esa operación, digamos que comercial exterior, ¿sí o no? Nosotros veíamos también un poco de acuerdos, otra sección de acuerdos internacionales, y también inclusive alcanzamos a ver eh, los códigos arancelarios. Recuerden que nos metíamos en la DIAN, veíamos el código arancelario de cada producto tiene un código arancelario con el que se registra y es como el número de cédula de ese producto a nivel internacional, ¿cierto? Consta de un número de dígitos dependiendo del país de donde está ese producto y a dónde va a llegar y de dónde va a ser exportado. ¿Sí? Hasta ahí como un resumen más o menos general de lo que nosotros habíamos hablado en cuanto a operaciones de comercio exterior, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo que se llama distribución física internacional, que está asociada a lo que son las cadenas de distribución de física internacional, cadena de suministros, y eh, vamos a ver un poquito de lo que son los términos de negociación, que yo creo que también les había hablado de eso antes. Habíamos de pronto un pequeño brochazo de lo que son los términos de negociación, pero ya entonces lo vamos a ver. Vuelvo y repito, muchachos, vamos a tratar de ser acá muy sencillos porque la evidencia, digamos que pide mucho, eh, pero la vamos a tratar de sintetizar, ¿sí? Esta evidencia corresponde al área técnica. Acá están los resultados de aprendizaje, ¿cierto? La actividad de aprendizaje es gestionar propuestas de exportación según los criterios establecidos. Recordemos que estamos nosotros en la AP5, ¿cierto? Y esta evidencia inicia el 15, nosotros por problemas de verdad técnicos, mis queridos aprendices. Digamos que toda esta semana, no, desde la semana pasada he estado de pronto como sin esos aplicativos que son muy importantes para que nosotros trabajemos y pues están, digamos que haciendo todo lo posible los ingenieros del SENA por restablecerme otra vez todos estos aplicativos. Por eso ustedes ven que estoy de pronto desde otro correo desarrollando esto porque pues no había podido hacerlo. Empezó el 15 y vamos hasta el 26. Tal vez de pronto demos otros 2 días porque iniciamos un poquito tarde esta sesión. Más sin embargo, pues estaremos todos en contacto y cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto, ahí estoy para colaborarles. ¿Listo? Sí quería de pronto que me dieran un momentico nomás.
que voy a abrir la cámara como para saludarlos bien. Y tengo una pregunta de reflexión, digamos que como con ya ánimo de entrar de pronto como a lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Eh, y les quería preguntar si para ustedes una adecuada planeación logística puede afectar una operación de comercio exterior y si, creo que me faltó algo, digamos que está muy relacionado con los costos, si está relacionado con los costos, si esa planeación logística que nosotros hagamos puede afectar ese comercio exterior, porque ya estamos hablando de comercio exterior cuando exportamos o cuando importamos, eh, y si esa planeación logística puede ser positiva o negativa para los costos que nosotros tenemos, que ya sabemos que son costos, los costos variables o los costos, digamos, fijos, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que una planeación adecuada, una planeación logística puede afectar esa operación? O sea, y esa operación puede afectar al mismo tiempo minimizar o excedernos en los costos. Sí, estamos hablando de una operación ya eh, comercial exterior, una operación exterior comercial. ¿Ustedes qué creen, mis queridos aprendices? ¿Si afecta directamente, inversamente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vemos? Angie, Mónica, estamos ahí, Rigoberto, Esdras Reyes también llegó ahí, y Oscar Alejandro Saavedra, que se acabó de conectar. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Si creen que afecta o no creen que afecta? ¿Si creen que está relacionado? ¿Se puede hacer algo con esa planeación? Antes de que entremos en detalle, qué pueden decir ustedes? Profe, buenas noches, con Muy Rigoberto. buenas noches. Profe, yo pienso que sí puede afectar, pues es a veces incierta porque de pronto una empresa puede hacer toda la logística, tenerla organizada, tenerla planificada, pero pues digamos, si hacemos un balance con la situación actual, es un poco incierta porque, y hago referencia a las medidas arancelarias que pone en ciertos países, en este caso, digamos que Estados Unidos. Hoy puede decir una cosa y mañana puede decidir otra. Entonces sí es como es incierta. Actualmente es como incierta porque pues con todas las medidas arancelarias que pone Estados Unidos, al menos para Colombia, es incierta. Ok, gracias, Rigoberto. Bueno, Rigoberto, tenemos ahí los puntos por la participación. Si alguien de pronto, alguien más quiere de pronto participar, pues podríamos levantar la mano o de pronto en el chat, voy a mirar si en el chat escribieron algo. Esta evidencia está atada a la anterior evidencia que nosotros tenemos y ya lo vamos a ver cómo la vamos a integrar, ¿vale? Inicialmente, nosotros podemos establecer que la distribución física internacional es como ese conjunto de actividades, de procesos, de requerimientos, documentos y insumos que yo necesito para trasladar una mercancía y en este caso podríamos hablar ya desde la fábrica del país de origen hasta nuestro país destino, porque ya estamos hablando de una distribución física internacional, ¿cierto? Eh, digamos que acá nosotros ya empezamos a hablar de unos procesos importantes que están inmersos en esta cadena de distribución física internacional, ¿cierto? Y aquí entonces nosotros podríamos empezar a hablar de, de algunos agentes que están inmersos, digamos que en esta cadena de distribución física internacional, nosotros hablábamos de una cadena de suministros, ¿cierto? Que tiene, digamos que inmersos unos componentes, ¿cierto? Hablando de la cadena de suministros que nosotros ya hemos visto varias veces, ¿cierto?
Acá también, no muy ajeno a esto, pues la cadena de distribución física internacional tiene un conjunto de actividades, ¿cierto?, que están interlazadas entre algunos procesos que vamos a ver, unos actores que intervienen pues en la cadena de distribución física internacional, unos medios y modos de transporte que nosotros hemos visto también, y los documentos que, como les decía al inicio, también nosotros hicimos una evidencia de eso. En esta cadena de distribución física internacional se tienen en cuenta varios aspectos como los tiempos, los costos, de lo que hablábamos ahorita y de lo que de pronto también decía Rigoberto en cuanto a las medidas arancelarias, ¿cierto? Que imponen los países a veces a otros países normas aduaneras y estándares de calidad, ¿sí? Obviamente esas normas aduaneras son esas leyes que, como nosotros lo veíamos al inicio, cuando iniciamos este tema hace unas sesiones atrás, ¿cierto? Que hablábamos nosotros de lo que era importación y exportación, nos dábamos cuenta que esas normas son esas leyes que rigen un país determinado, ¿cierto? Para nosotros entender un poco lo que es la distribución física internacional, pues la idea es como mirar el entorno recordemos que es lo que está, digamos que por dentro y por fuera de esa distribución, ¿cierto? De esa distribución física internacional. En el entorno comercial podemos tener esas instituciones gubernamentales que nosotros hemos visto acá también, casi todas las CIAs, ¿cierto? Los ministerios, por lo menos de comercio, y otros ministerios adscritos, ¿cierto? Cámaras de comercio también, eh, Ministerio de Industria y Comercio, ¿cierto? Las aduanas, y también los organismos de promoción como ProExport o como ProColombia, que son esas plataformas digitales que nos ayudan de pronto a hacer estos procesos de exportación o de importación un poco más sencillos. También hablábamos de ese entorno, ya no hablando tanto de esas instituciones gubernamentales, sino hablando de esas organizaciones privadas. Aquí hablamos, digamos, de esas agencias, podríamos hablar, digamos, de esas agencias aduaneras, ¿cierto? Podríamos hablar de todo lo que son esas asociaciones especializadas, como por lo menos la Federación Nacional de Cafeteros, etcétera. Y ya en un entorno más operativo, todo lo que son esos usuarios de esos ejercicios del comercio internacional de mercancías, donde están los exportadores, los importadores y los comercializadores, ¿cierto? Y de alguna manera, en ese entorno operativo, pues están los puertos, ¿sí? Están esos agentes portuarios que ayudan a desarrollar, digamos, ese engranaje de esta gran cadena. Aquí están los operadores de contenedores, ¿cierto? Todos los servicios que prestan a la carga en los diferentes puertos, por lo menos si estamos hablando de Colombia, ¿cierto? Y acá nosotros podemos observar que también hay un sinfín de operarios, ¿cierto? Entre ellos los que de alguna manera desarrollan también esos documentos, las aseguradoras de la mercancía, porque todas las mercancías que viajan de un país a otro tienen que estar aseguradas. Aquí también influyen los bancos y lo vamos a ver en una matriz que tenemos de distribución física internacional, que es la que tenemos que, digamos que, diligenciar, ¿sí? Acá digamos que nosotros podemos ver cómo se engrana de alguna manera todo esto que estamos viendo al inicio, ¿cierto? Que son esos actores y proveedores de la distribución física internacional. Nosotros habíamos visto, digamos que a grandes rasgos, ¿cierto? Desde el país de origen, como nosotros lo podemos observar acá, el modo de transporte que vamos a utilizar, empaque y embalaje, que tendremos que investigar un poquito cómo podríamos hacer esa operación desde el punto de vista de hacer esa operación hacia otro país, ¿cierto? No vamos a llegar tan lejos porque esto es como un brochazo, queridos aprendices, ¿cierto? Para esto hay que hacer un estudio de mercado y nos irían muchas sesiones haciendo, digamos, como bien detallado esto, pero quiero que entendamos que este ejercicio va a ser un poco más rápido, ¿cierto? Porque no tenemos el espacio para desarrollarlo, pero sí con la salvedad
pues que definitivamente para hacer un estudio de estos, ¿cierto? Primero tenemos que validar el acuerdo comercial que nosotros tenemos con el país a donde vamos a llevar esa mercancía, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Recordemos que nosotros también vimos que era un acuerdo comercial, vimos una sesión. De hecho, el foro en el que nosotros desarrollábamos, ¿se acuerdan? Hace unas sesiones, precisamente la temática era de esos acuerdos comerciales que tiene Colombia, pues con otros países, ¿cierto? Y como lo dijo Rigoberto hace un momento, aquí se especula mucho, ¿cierto? De cómo van a ser esos aranceles, recordando que el arancel es ese impuesto que me cobra ese país, ¿cierto? Por el derecho de vender mis productos o mi mercancía precisamente en ese país, ¿cierto? ¿Y todo por qué? Pues que la idea es que yo voy a tratar de proteger la industria local, ¿cierto? Entonces, así las cosas, nosotros podemos observar acá como este gráfico, ¿cierto? Como empezamos nosotros desde el país de origen, todo lo que tenemos que hacer. Esto es importante que nos lo grabemos porque está muy relacionado con los Incoterms, que ya vamos a ver. Muchachos, los Incoterms es un tema muy, muy, muy largo y lo vamos lo traté de resumir lo más que se puede, ¿cierto? Para que los podamos comprender. Aquí digamos que está el empaque del embalaje, el cargue, el transporte interno, que se llama el transporte interno porque es dentro del país, aquí la aduana, la manipulación en origen, aquí el puerto de embarque donde se coloca la mercancía, los seguros que son importantes, ¿cierto? Aquí ya la manipulación en destino, o sea, ya llegamos al país de origen, la aduana del país del país de destino, ¿cierto? La aduana del país de destino, transporte en el país destino, o sea, interno en el país y entrega al comprador, ¿cierto? Digamos que si nosotros podemos observar, se divide en tres grandes grupos, ¿no? Desde donde sale la mercancía, que es el país de origen, si yo estoy exportando, el tránsito, ¿cierto? Y el país de destino donde están todos estos procesos. Acá nosotros tenemos que tener unos costos, porque nosotros ya vimos costos, digamos que del producto, costos variables, costos fijos, ¿se acuerdan? Nosotros vimos muy bien de pronto esa matriz de costo, pero aquí ya nosotros estamos hablando de los costos que están asociados a la distribución de física internacional, o sea que aparte de esos costos hay otros costos más, ¿cierto? Si ustedes son coordinadores de procesos logísticos, ¿cierto? Estarán en la capacidad si las empresas les dicen, bueno, es que nosotros queremos dar el siguiente paso, al siguiente nivel y empezar a exportar los productos que nosotros tenemos a otro mercado. Ustedes dirán, claro, se le tiene, nosotros lo podemos desarrollar, claro que sí, pero hay que tener en cuenta unos costos, ¿cierto? Que hacen parte de esa cadena de distribución física internacional. Una cosa son los costos que yo tengo acá a nivel local y otra cosa son los costos que ya obviamente, se me van a incrementar y ahorita lo vamos a ver cómo, ¿cierto? Entonces, los costos de la distribución física internacional, digamos que no se representan como en un porcentaje estimado, sino que deben ser evaluados minuciosamente, ¿sí? Para que yo pueda ser competitivo con quién, pues con mí, con las personas que tienen un producto relacionado, ¿sí? Y pues que van a ser mi competencia, ¿sí o no? Y la idea es que al final mi cliente pues esté satisfecho con esos costos versus mi producto, ¿cierto? Digamos que acá algunos costos importantes, si ustedes de pronto lo pensaran, pues cuáles podrían ser. ¿Qué podrían ser esos costos, queridos aprendices, que nosotros tenemos en cuenta al momento de hacer una operación de comercio exterior? ¿Cuáles podrían ser esos costos para ustedes? ¿Ustedes qué se imaginan que yo necesito desarrollar si va a hacer una exportación? Agregado a los que nosotros ya tenemos, o sea, no los costos fijos que ya nosotros desarrollamos en la anterior matriz, sino aquí que ya estamos haciendo un tránsito internacional, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser de pronto los costos? ¿Ustedes qué creen
¿En qué, digamos, se me iría de pronto la plática haciendo esa operación? Son muchas cosas, ¿no? ¿Qué podría ser? No sé, Oscar Alejandro o Lorena Isabel, ¿cuáles podrían ser esos costos? ¿Cuáles creen ustedes? Profe, el transporte, Dependiendo, dime. el transporte hoy, la logística de transportar la mercancía que llega, digamos, de un aeropuerto hasta, digamos, hasta la bodega del otro país, sí, podría ser el transporte, digámoslo así, el transporte en el otro país. Ok, Profe, los bien, Lorena Isabel impuestos, Estado, ¿no? Los los impuestos. impuestos que hay que pagar de acuerdo al producto que se va a enviar, ¿es qué es? De acuerdo a cómo se categorice con los códigos y eso que usted nos explicaba qué día. Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, digamos que acá, y de hecho los podemos ver acá, mis queridos aprendices, si quieren, aquí en la diapositiva que nosotros tenemos, podemos ver, ¿cierto? Adicional a esos costos que ustedes están mencionando, acá podemos colocar, por lo menos, si yo voy a hacer una operación exterior, lo primero que tengo que pensar es que yo tengo que mirar cómo voy a empacar esa mercancía y a embalar esa mercancía, ¿cierto? Eso es un proceso logístico, eso es un proceso que lleva también un costo implícito en ese producto, ¿cierto? La utilización de la carga, o sea, colocar la carga y unirla, ¿cierto? En un solo pallet o en un solo contenedor, etcétera. Los agentes de pronto de aduana que nosotros podamos tener, por lo menos aquí hablan de documentación, costo bancario, si hablamos de pronto de algo financiero, de pronto algún tipo de interés que necesitemos, ¿cierto? Manipuleo local. Y si ustedes se dan cuenta, por lo menos aquí el transporte, tenemos varios transportes, el transporte desde la fábrica hasta el puerto, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese transporte? El transporte internacional, que ya es distinto en avión o en los modos que nosotros vimos, ¿cierto? O en buque, ¿cierto? El seguro, que también tiene un costo de esa mercancía, almacenamiento si de pronto necesitamos, manipuleo el preembarque. Digamos que todos estos costos están asociados a la carga, ¿cierto? Es decir, a la carga que yo voy a desarrollar, es que están estos costos aquí, digamos que directos, por eso se dice que son costos directos. Y costos indirectos, pero de lo que es la distribución de física internacional, tenemos entre los costos administrativos y el capital del inventario. Observemos que, miren que nosotros ya habíamos hablado de costos, ya sabemos que vimos como casi 2 sesiones costos, ¿cierto? Y nosotros veíamos, bueno, pues costos, decíamos que costos directos son los que están asociados a la producción, ¿se acuerda que vimos de eso? Y que decíamos que los costos indirectos de fabricación de alguna manera también están asociados a la producción, pero que eran un poco más fijos, ¿cierto? Y hablábamos de los costos administrativos, gastos administrativos, y veíamos que los gastos administrativos no tenían nada que ver con la producción. Acá sucede un poco, digamos que lo mismo, ¿no? Por eso los costos indirectos están en los administrativos y en el capital del inventario. Acá tenemos que tener en cuenta, por lo menos si queremos ir un poquito más profundos a lo que nosotros hablamos de los costos de manipuleo, pues decimos que hace referencia eh, cuando yo estoy desarrollando esa operación y yo soy el vendedor, o sea, yo estoy tratando de exportar mi producto, ¿cierto? Hablemos de pronto de los quesos o de cualquier otro producto. Digamos que para cargar esas mercancías en medio del transporte al que se estima el comprador o para movilizarla dentro de las instalaciones del puerto, como lo podemos observar acá, ¿cierto? Ese manipuleo tiene un costo que depende del tipo de carga, ¿cierto? Porque no todos los productos se pueden cargar de la misma manera, hay unos que son más delicados, otros que no. El modo de transporte que yo desarrolle, la maniobra también que desarrollen esos operadores logísticos de allá, etcétera, etcétera. Si necesito un equipo de carga. Digamos que acá los agentes de aduanas, también podríamos hablar que digamos que es un costo asociado a la distribución física internacional. Y acá irían las normas regulatorias, esa capacidad que nosotros tenemos, pero no la capacidad que nosotros tenemos de producción, sino la capacidad ya en cuanto al puerto, ¿cierto? A cuanto a esa infraestructura que está prestándole esos servicios a la carga. Aquí
digamos que todos sus agentes, por lo menos agentes de aduana, que son los que miran esas normas regulatorias, agentes de carga, los que miran en la capacidad de infraestructura, agente marítimo, que también tiene que tener una especialidad para desarrollar ese proceso, ¿sí? Acá importante, y de esto nosotros hemos hablado mucho, de esto hemos hablado mucho nosotros, y es que antes, cuando ustedes estén en las empresas, ¿cierto? Si nosotros antes hablábamos de que era importante validar esa capacidad que nosotros tenemos de producción, ¿cierto? A nivel local, pues mucho más, y esto sí quiero que se les quede, mejor dicho, a la hora de hacer un tipo de operación al exterior. Y más, pues porque tengo unos insumos, tengo unos recursos que pueden ser financieros, pueden ser de operación o pueden ser de personal, que se van a engranar para hacer esa exportación, esa operación. Entonces, esos recursos son limitados, esos recursos los tengo que cuidar, ¿cierto? Como operador logístico, yo tengo que velar por todos esos costos y tengo que velar porque este proceso que pueden hacer las empresas se haga debidamente, ¿cierto? Usted es el coordinador logístico, usted debe estar en capacidad de saber cómo se va a desarrollar, digamos que, este proceso. Entonces, lo más importante para las empresas y que muchas empresas no lo hacen, y vuelvo y repito, muchachos, no lo hacen, muchas empresas no lo hacen y han quebrado porque no tienen claro estas preguntas, estas 6 preguntas importantes que nos tenemos que hacer antes de hacer cualquier operación, ¿cierto? Antes de hacer cualquier operación, de invertir plata, tiempo y recursos, entonces yo me tengo que hacer estas preguntas, ¿cierto? A la gerencia le tengo que hacer estas preguntas, al dueño de la empresa le tengo que hacer estas preguntas, a la parte financiera, a la parte de producción, ¿cierto? Y a todo lo que concerne la parte logística de esa operación exterior que estamos a punto de realizar. Primero, ¿cuánto quiere vender usted en el mercado internacional? ¿Cierto? Y si de pronto en sus empresas le dicen yo quiero dar el salto nivel, que yo quiero empezar a exportar, usted primero, antes de que empiecen a desarrollar ese proceso, pues tiene que hacer esas preguntas y tiene que velar porque en el mercado local yo sea fuerte, o sea, primero soy fuerte aquí en el mercado local, ¿cierto? En Colombia, o si estoy de pronto en un municipio, si estoy en una región, ¿cierto? Yo tengo que ser fuerte en esa región para tener ese apalancamiento, ¿cierto? Y mirar, ahora sí puedo ir al otro nivel, o sea, primero tengo que establecerme localmente. Entonces usted, bueno, ¿cómo estamos localmente? ¿Estamos bien o no? Bueno, sí, listo, entonces, ¿cuánto quiere vender usted en el mercado internacional, ¿cierto? Y no solo cuánto puede vender, sino en cuál es la capacidad que usted puede vender, ¿cierto? La segunda pregunta, ¿puede vender lo que le están pidiendo? Importantísimo. Miren, ustedes no se imaginan las empresas cómo se equivocan en esto, porque hacen una operación muy grande, ¿cierto? Hace poco pasó en café un contenedor, un extranjero pidió muchas toneladas de café y la persona no tenía esa capacidad, ¿cierto? Para responder. ¿Qué pasa? Voy a perder tiempo, recursos, voy a perder el cliente también porque yo no voy a tener capacidad de producción. Lo que le tocó hacer a este empresario fue empezar a buscar café por toda la zona del Huila a ver si la encontraba, ¿cierto? Si encontraba esas cargas, obviamente con otros precios distintos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues ya la rentabilidad va a bajar un poquito porque las otras personas le van a vender con otros precios que no son los que ustedes cultivan, ¿sí o no? Porque usted ya está como recomprando, está comercializando café y ya no está exportando su café, sino el de los demás. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta esto que es supremamente importante, ¿cierto? Primero que todo, antes de hacer cualquier operación, ¿cuánto necesita usted del cliente? ¿Cuánto le puedo dar yo de acuerdo a mi capacidad de producción, ¿cierto? Y ahí sí, empecemos a desarrollar el proceso, ¿sí? 3 preguntas importantes, supremamente importantes, que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer estas operaciones en sus empresas. Y si les preguntaran, ok, ¿cuál es la cantidad mínima exportable? ¿Ustedes qué creen que significa esto, muchachos? Mis queridos aprendices,
La cantidad mínima exportable. ¿Qué creen que significa eso? ¿Que tengo que exportar poquito? Esdras ya llegó, Lorena ya llegó, Francisca, ¿están por ahí? Mónica, ¿están? Mónica se fue, Angie me habló al inicio y después se fue. ¿Qué sería eso? ¿Qué creen que es esa? ¿Cuál es la cantidad mínima exportable? Angie a la 1, Angie a las 2, Angie a las 3, Mónica a la 1, Mónica a las 2, tampoco. Ninguno, solo está Rigoberto, Frandy tampoco está, Francisca. Nosotros estamos. Profe, pues yo digo que eso es como un Mónica, tope, es como una Profe, es base, como un porcentaje. ok, como un tope. Bueno, Mónica dice que es como un tope de ¿qué? es una base, pues tiene que tener, porque uno no puede exportar bien poquitico también, de acuerdo como una carga, de pronto ellos tienen que tener en cuenta cuánto es lo mínimo un contenedor, me imagino que todo eso va en base a eso, ¿cierto? Digo, no sé eso. Sí. Y Frandy, Profe, ¿qué nos depende dice? también que depende también del producto, de lo que vayamos a exportar. Depende del producto. Ok, Profe, y también depende Profe, pues bueno, creo que es del como un inventario de la porcentaje mínimo. empresa, ¿no? voy a anotarlos acá. ¿Cómo me dices, Y me Frandy? imagino, profe, Profe, que yo creería que es como un porcentaje que se establece mínimo para poder hacer exportaciones. Ok, un porcentaje mínimo, muy bien. Y Mónica, ¿ibas a rematar con? no, pues es que las personas que se dedican a eso, pues ellos también deben de tener como una rentabilidad y por lo mismo pues generan una perspectiva, ¿cierto? Del tope. Claro que sí. Digamos que acá, muy alineado a lo que están ustedes diciendo, ¿cierto? Nos faltaría algo importante. Y es que cuando hablamos de esa cantidad mínima exportable que van a desarrollar esas empresas donde ustedes van a impactar, ¿cierto? Es esa cantidad mínima donde yo no le voy a perder. O sea, bueno, una cosa es que yo puedo exportar, no sé, una muestra, eso es otra cosa, es otro proceso diferente. Si no sé, se me ocurre que yo estoy haciendo botas, ¿cierto? Botas en cuero. Entonces, estoy haciendo estas botas en cuero, yo lo que hago entonces es que voy a hacer una muestra, voy a exportar una muestra para que la vean, la revisen y miren si les gusta el producto o no, casi siempre es así, ¿no? Esa muestra es un proceso diferente, ¿cierto? Pero digamos que cuando ya yo haga la transacción, al cliente le gustaron las botas, no sé qué, yo ya tengo que tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es mi cantidad mínima exportable? Es decir, yo le digo al cliente, lo mínimo que yo le exporto a usted son 50 pares, o bueno, digamos 20 pares, es lo mínimo. ¿Por qué? Porque yo ya hice la cuenta financieramente con costos, con cálculos, que exportando esas 20 o esas 50 como mínimo, o sea, ese es mi mínimo, o sea, mínimo 20, de ahí no me puedo bajar. ¿Por qué? Porque si de pronto me puedo bajar, pues puedo empezar a incrementar los costos, ¿cierto? De pronto por llevar de pronto masivamente ese producto, ¿sí? Entonces, acá ese mínimo exportable tiene que garantizar que yo voy a tener una buena rentabilidad a partir de X número de producto que yo vaya a exportar. Y lo mismo sucede con la cantidad máxima exportable, muy asociado a lo que es también la producción y hasta dónde yo puedo exportar máximo que me sea rentable, ¿cierto? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo de pronto exportar? Entonces, importante que ese mínimo exportable esté dentro de ese rango donde yo todavía le pueda ganar, porque qué tal me digan, no, necesito 5 pares. Yo no, qué pena, pero 5 pares no me resulta rentable a mí. No me resulta rentable porque me salen más caros los costos y todo lo que tengo que hacer que el mismo producto. Entonces, a partir de 50, a partir de X, a partir de 100, podemos hablar y podemos hacer una negociación, ¿cierto? O sea, eso, digamos que tiene que ser, digamos, y lo tiene que poner la empresa y lo tienen que tener bien claro. Por eso nos lleva a la última pregunta. ¿Es viable para usted vender una unidad? Puede que de pronto, y podríamos decir como lo dijo Mónica, creo, depende del producto, ¿cierto? Depende del producto, porque si es un producto, si estamos hablando
de un panel solar, o si estamos hablando de un producto que es muy costoso y que pues una máquina, no sé, una máquina de pronto de una tostadora, no sé, se me ocurren varias máquinas grandes, pues ahí sí yo podría hacer esa pregunta. Bueno, ¿es viable para la empresa vender solo un producto? Depende si de pronto es un producto que vale la pena. Angie López tenía la manito levantada. Dale, Angie. Bienvenida, Angie. Profe, allí también tiene mucho que ver pues el medio de transporte, ¿no? O sea, para el tema El de la medio de... importación, porque por lo que usted dice sobre, o sea, para vender, digamos que cierta cantidad, también pues hay que tener claro pues el país para dónde va, el tema del transporte también, porque pues todo depende tanto de la cantidad, porque pues así uno mira si tiene ganancia o no para la empresa. Sí, sí, también podríamos hablar que depende del transporte, digamos, en el sentido que no es lo mismo exportar, no sé, 1000 unidades que de pronto más poquitas, ¿cierto? Y también dependen, es que, bueno, aquí sí esto depende mucho de las características físicas y químicas del producto, porque si estoy exportando flores, pues obviamente no lo voy a poder hacer a través de un barco, ¿cierto? Porque no van a alcanzar a llegar, ¿cierto? No van a alcanzar a llegar. Entonces, digamos que ahí sí o sí tocaría de pronto en avión, que llega más rápido y digamos si el cliente lo necesita rápido y está dispuesto a pagar por eso, pues también lo podríamos hacer. Obviamente, digamos que hay productos que sí, digamos que es como muy necesario o obligado a hacerlo en diferente o X determinado tipo de transporte, modo y medio de transporte, ¿cierto? Que nosotros ya hemos visto eso. Ok, aquí cómo vamos a hacer esto. Antes de hacer esto, vamos a hacer un breve repaso, muchachos y queridos y estimados aprendices. Esto yo nunca lo había hecho así tan resumido, pues, pero vamos a hablar de los términos de negociación, ¿cierto? Los términos de negociación que se llaman Incoterms son unos términos de negociación que son internacionales, ¿cierto? Y son unos estándares, ¿cierto? Que se usan para que esas transacciones comerciales o esas operaciones comerciales se puedan desarrollar de una manera más exacta y que no haya espacio para la interpretación, que no haya espacio para vacíos y que todo sea muy concreto, ¿sí? Es por eso que estos términos de negociación son importantes para las personas y profesionales que ejercen la negociación internacional, ¿cierto? Y las personas que hacen estos procesos también, obviamente, ¿sí? A mí me encantaría tener más tiempo para explicar cada uno de estos Incoterms, pero pues voy a tratar de ser lo más específico posible para desarrollar esto, ¿cierto? Ahí estamos viendo las diapositivas. La que tiene Sí, imágenes, profe. que tiene imágenes y cuadritos. Bueno, listo. Digamos que acá, en esta imagen muy sencilla, yo les quería colocar acá una animación, pero bueno, ya es una imagen muy sencillita, ¿cierto? Pero que a mí me pareció espectacular. Esta la hice hace poco, como para esta sesión, la verdad, muchachos, porque estos son un poco de diapositivas explicando cada uno, pero me pareció como más sencillo hacerlo así. Mm, y como una forma de explicarlo mejor. Bueno, listo. Resulta que siempre que hacemos una operación internacional, comercial, pues tenemos que salir desde la fábrica donde está el producto hasta la fábrica de entrega del país de origen, ¿cierto? Empezando por ahí, empezando por estos dos extremos. Cada Incoterms de estos me va a decir tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? ¿Hasta dónde va el seguro? ¿Hasta dónde va mi responsabilidad? ¿Hasta dónde va mi costo en cuanto al flete internacional
que es el tránsito internacional, ya sea barco, ya sea avión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy exportando un producto, ¿cierto? Y allá en Holanda mi comprador pues quiere mi producto, ya hice la negociación, entonces después de que yo hago el estudio de mercado, como les digo que el estudio de mercado es algo importantísimo para desarrollar, ¿cierto? Porque no puedo llegar a exportar porque sí, un producto en X país, sino que tengo que tener en cuenta varias cosas, ¿cierto? Nosotros hemos visto los acuerdos comerciales. ¿Tengo acuerdos comerciales con ese país? Sí. Ok. ¿Puede salir el arancel más barato? Sí, porque tengo un acuerdo comercial. ¿Ese mercado se mueve allá? Sí. Entonces, digamos que son varios análisis que yo tengo que hacer, ¿cierto? Antes de lanzarme a exportar un producto. Les pregunto, ¿será que si no hay acuerdo comercial con ese país, puedo exportar a ese país o no? ¿Ustedes qué creen? Si yo no tengo acuerdo comercial con ese país, ¿será que puedo exportar mi producto o no? ¿O no lo puedo hacer o sí lo puedo hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe, ¿Sí sí puedo se hacer? puede. Sí, profe, yo digo que sí, pero entonces yo Sí se no puede, tendría ¿cierto? como los beneficios. Sí, profe, pero tenemos que tener en cuenta como los acuerdos que tiene como ese país para nosotros poder hacer eso. Ok, claro, sí, yo lo puedo hacer, como ustedes lo dicen, pero voy a ser menos competitivo, ¿sí o no, mis queridos aprendices? Voy a ser menos competitivo porque obviamente pues me va a tocar pagar más arancel y al pagar más arancel me va a tocar subirle a la mercancía y al subirle a la mercancía pues va a llegar allá, ¿cierto? Más cara y la gente va a decir, uy, eso está como caro, ¿cierto? Pero puede funcionar, puede que de pronto, no sé, por decir algo, voy a hacer una exportación, primero un segundo que alguien está como conectando, Francisca, voy a hacer una exportación de mangos a Chile, pero no tengo acuerdo comercial con Chile, que es mentira, pero yo suponiendo que no tengo acuerdo comercial con Chile. Entonces, ¿qué hago? Pero el mango no se da allá, pues yo hago la exportación porque hay un mercado insatisfecho, ¿cierto? Y veo una oportunidad de negocio. Que si de pronto otro, Venezuela también tiene acuerdo con Chile y lleva mango, pero ellos tienen acuerdos comerciales. Entonces, claro, el mango de Venezuela va a llegar más barato que el mío, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ya empezaría yo a analizar qué puedo hacer o qué estrategias tengo que desarrollar, pues para no verme tan impactado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada término de negociación nos da una responsabilidad, nos da en cuanto a lo que ya les había dicho, en cuanto a seguro de la mercancía, en cuanto a flete, pago de flete, o sea, el pago que yo tengo que hacer de mercancía de transporte internacional, ¿cierto? Y en cuanto a riesgos, ¿cierto? Entonces acá de azul están los vendedores y rojo los compradores. Es decir, que acá, este se llama Edgeworth, ¿cierto? Quiere decir que yo dejo mi mercancía en la fábrica, ¿cierto? Y yo no asumo nada de riesgo. ¿Ya? Lo asume todo ¿quién? El comprador, ¿sí lo ven? El rojo es el comprador. O sea, es decir, que es el término de negociación más fácil de desarrollar, ¿cierto? Que las empresas pueden desarrollar. Y entonces, digamos que acá en este Edgeworth, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo voy a exportar y a veces, digamos que en términos coloquiales se dice, no, usted no está exportando porque usted no está haciendo ninguna cosa de estas, simplemente pues le está vendiendo acá en el mismo país a otra persona para que se lo lleve allá. Entonces, digamos, acá el comprador es el que se encarga del transporte interno, o sea, recoge en la fábrica, recoge el producto, se encarga de la aduana, de los documentos, de la aduana, del puerto de salida, él mismo paga el flete, él mismo paga el seguro, o sea que lo único que usted está aquí de pronto eh, invirtiendo en costos sería de pronto empaque y embalaje, porque obviamente usted se lo va a dar bien empacado, embalado, ¿cierto? Su producto, para que se pueda, para que lo pueda manejar, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a mirar cuál es la diferencia de todos. FCA, ¿cierto? FCA, miren que FCA
miren hasta dónde va, o sea, lo saca de la fábrica, paga el transporte interno, ¿cierto? Va hasta la aduana y el FDA dice que es francotransportista, quiere decir que lo deja, ¿cierto? Al costado del buque, ¿sí? Miren, y acá empieza con este punto que está acá, quiere decir que es la transferencia de riesgo, punto en la que la responsabilidad de la carga pasa del vendedor al comprador, o sea que hasta aquí va la responsabilidad, ¿cierto? O sea que el comprador, o sea, el que está comprando, desde acá empieza con la responsabilidad de lo que son los seguros, ¿cierto? En el puerto de salida, eh, mire que el puerto de salida sin, acá este FCA, sin embarcarlo al buque, ¿sí? Entonces digamos que acá empieza la responsabilidad, o sea, aquí quién paga el flete internacional, el comprador, ¿sí o no? Porque es el que está asumiendo, digamos que toda esta responsabilidad. Digamos que acá en este FCA es multimodal. Aquí empiezan a cambiar algunas cosas de esto, por lo menos este que es multimodal, ¿cierto? Y este es muy parecido, pero este es marítimo, el FOB también es marítimo y otros multimodales, y por lo menos este es SIF, que quiere decir que le agregan el seguro, miren, le agrega el seguro, casi todos los que llevan la I agregan como el seguro, pero ya lo vamos a ver, para no adelantarme tanto, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer por FAS, que es marítimo, ¿cierto? O sea que si yo voy a enviarlo, la mercancía por avión o por otro medio, pues obviamente tengo que hacer un FCA. Si lo voy a enviar únicamente marítimo, tiene que ser un FAS, ¿cierto? Y acá, como ve la gráfica, entonces, bueno, yo lo saco de la fábrica, lo saco de la fábrica, pago el transporte interno hasta la aduana, hasta el puerto, ¿cierto? Allá en la aduana me encargo de los documentos, transfiero al vendedor, aquí digamos que ese riesgo, y desde acá él paga lo que es el flete, el seguro, ¿este seguro cuál será? Este seguro va a ser el seguro de ese transporte internacional. El puerto de llegada se encarga de la aduana ya llegando al país de origen, ¿cierto? Al transporte interno y por último llegar a la fábrica del país destino, ¿cierto? Y así sucesivamente con este, por lo menos miren que es muy parecido, ¿cierto? El comprador paga el flete internacional, paga el seguro, eh, digamos que se encarga de ese puerto de llegada. Aquí también tenemos que tener en cuenta que es manipuleo, unitarización de la carga, servicios a la carga, eso tiene un costo, ¿cierto? Aquí en la aduana los documentos, el transporte hasta llegar allá. ¿A dónde? Pues a la fábrica. Y así sucesivamente con los demás. Digamos que acá como lo podemos ver, este CFR ya paga, miren que ya paga el transporte internacional, pero no paga seguro, ¿cierto? Y acá, digamos que este CIF ya paga seguro, mire que ya paga el seguro, ¿cierto? O sea que esta persona que negocia en CIF, yo puedo decir, bueno, voy a negociar en CIF, ¿cierto? CIF es marítimo, entonces, ¿qué voy a hacer? Listo, yo lo empaco, lo embalo, ¿cierto? Arreglo la mercancía, contrato un transporte interno, si es de pronto de mi propia flota de camiones, pues los llevo hasta la aduana, me encargo de toda la documentación en la aduana, de todo el proceso que hay que hacer ahí, ¿cierto? Lo llevo hasta el puerto de salida, lo embarco, ¿cierto? Pago el flete internacional, ¿cierto? Y pago el seguro. Y entonces eso quiere decir que si yo voy a negociar en CIF, si yo le digo a mi comprador, listo, negociemos en CIF, entonces él ya sabe que él se tiene que hacer cargo de esa mercancía cuando esté en el puerto de llegada, ¿cierto? O sea, él ya sabe, él tiene que estar pendiente y de aquí para allá, pues él va a estar pendiente de del proceso de importación, porque allá sería importación, ¿cierto? En el país de origen, sería importación de esa mercancía que yo exporté, de los documentos, del transporte interno para llevarlo desde el puerto hasta su fábrica, ¿cierto? Y desde ahí, pues, al cliente final.
Y si lo podemos observar, digamos que así funciona con cada uno de ellos, ¿cierto? Las únicas diferencias acá es que algunos son modales, multimodal, y los otros son marítimos, ¿sí? Porque ustedes dirán, pero estos son muy parecidos. Y que este CPT no paga seguro, ¿cierto? O sea, el comprador no paga seguro, el seguro lo paga el vendedor, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? Que por lo menos un DAP, si yo exporto en un DAP, yo tengo que empezar a embalarlo, ¿cierto? Empaquetarlo, transportarlo desde mi fábrica hasta la aduana, encargarme los documentos, estar en el puerto de salida, embarcarlo, ¿cierto? Pagar el flete internacional, pagar el seguro, estar pendiente que llegó allá, ¿cierto? El puerto de llegada, hacer los procesos de la aduana, ¿cierto? Y en el transporte interno, dejarlo hasta ahí donde la aduana, hasta ahí yo llegaría, digamos que el transporte interno hasta la fábrica. Miren que si ustedes observan así como un poquito el gráfico de manera general, pues en el sentido, digamos que si yo voy a hacer un export, pues dejo la mercancía ahí. Si yo voy a hacer un DP, voy a llegar hasta el final, ¿cierto? Hasta la entrega final. O sea, me voy a encargar de todo. Me encargo de todo el proceso, asumo riesgos, asumo seguros, documentación y flete internacional. Pero entonces aquí la pregunta es, con todo lo que hemos visto, ¿cuál creen ustedes que es el mejor término de negociación? ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor término de negociación? Ay, pues, la primera es como porque pues yo digamos, yo que no tengo conocimiento en eso y que esto sería como más fácil, pues la primera. Me evito todo ese paso y para adelante, de ahí en adelante, eso le quedaría ya al comprador, pues como lo entendí. Claro, pues sí, digamos que es la más fácil, ¿sí? Realmente es la más fácil. Pero digamos que ¿cuál es la idea? Pues la idea es que de pronto yo pueda tratar de asegurar también estos procesos, porque ahí también está de pronto el dinero, ¿cierto? O sea, si de pronto, o bueno, inclusive, yo le puedo decir a mi cliente, no, yo solo, esto me puede cerrar las puertas, ¿cierto? Porque yo le puedo decir a mi cliente, a mi comprador, si yo estoy exportando, digamos, botas, y allá en Alemania me dicen, bueno, listo, hagamos la negociación. Y si tú le dices, no, es que yo solo negocio en Esbor, entonces de pronto allá tu comprador te va a decir, no, pero pues no, tampoco, o sea, no. Lleguemos a un término medio, pero tampoco me haga hacer a mí todo y correr con todos los riesgos. Obviamente, tú se lo vas a vender más económico, ¿cierto? Porque tú no vas a tener ningún Sí, riesgo, ningún seguro, ni nada, ¿cierto? ujú. Pero digamos que eso, digamos que, ¿cuál sería la respuesta? Pues que depende, ¿no? Depende de la negociación que yo tenga, depende de mi comprador, depende de muchos factores, de mi músculo financiero, de mi conocimiento, ¿cierto? Depende de varios factores. Pero digamos que sí podemos ver que entre más yo tengo responsabilidad, pues obviamente yo tengo que intentar cobrar también por esto, ¿no? O sea, yo no voy a dejarlo al mismo precio que lo dejo acá, al que lo entrego acá, o al que lo entrego aquí, o acá, ¿cierto? Porque si yo voy a pagar un seguro, pues yo tengo que, no voy a perderlo, mis queridos aprendices, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Pues voy a incrementar el valor de ese bien para que pueda, de alguna manera, costear eso que yo estoy desarrollando, ¿cierto? Esos procesos que yo estoy haciendo. Obviamente aquí va a salir más económico para mí, pero acá yo sí le tengo que empezar a incrementar estos costos, ¿cierto? Eso, digamos que a grandes rasgos, como para tenerlo presente, son los términos de negociación, ¿cierto? Por lo menos este que es el de menor obligación, el FCA que es multimodal, franco transportista se llama en español, entrega la mercancía lista para la exportación, acá digamos en la aduana, FAS que es marítimo, o sea que si yo lo voy a enviar por avión me toca una FCA, si es por FAS
pues si es por vía marítima, muy seguramente va a ser un FAS, igual que POP, que también va a ser marítimo, solo que este lo voy a abordar en el buque, como lo podemos observar, a bordo del buque y la con carga y estriba, ¿cierto? El CFR va a ser marítimo, netamente marítimo. Yo asumo el costo y el flete, miren, asumo costo y flete, ¿cierto? Es decir, pagamos el transporte internacional, voy a pagar este transporte. Obviamente, si yo voy a pagar este transporte, pues le tengo que subir al bien. El CPT, que es multimodal, o sea, si lo voy a enviar por avión, pues me toca con este CPT, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, solo que es multimodal, ¿cierto? Si lo voy a hacer con un SIP, que es uno de los más usados, pues es marítimo. Yo voy a estar con el costo, con el seguro y con el flete. Si es un DAP, ya sabemos que es multimodal, o sea que si yo lo voy a enviar por avión, tengo que hacer en DAP, si va a ser por marítimo en SIP, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle con la matriz de distribución de física internacional. Y el DAP, que este es multimodal, este es multimodal, este es multimodal, y el DDP hasta el punto de fábrica, mejor dicho, le hago toda la operación prácticamente, ¿sí? Pero entonces, como lo estaba diciendo, pues Mónica, eso depende de varios factores cuando nosotros escojamos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, muchachos, bueno, voy a mostrarles aquí unas conclusiones de pronto que generamos a través de lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Generar esas ventajas competitivas gracias a una excelente distribución, ¿cierto? Podemos reducir esos costos logísticos y minimizar las pérdidas o los daños de esa mercancía. Claro, esta es una operación compleja, ¿no? Esta es una operación compleja donde implica varios procesos y por eso es que se hacen esos términos de negociación. ¿Cómo vamos a hacer esta evidencia? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que nuestra última evidencia fue una de esas evidencias anteriores de la matriz de costos, donde nosotros ya colocábamos acá el costo unitario del producto, ¿cierto? Que es el que vamos a llevar a esta otra matriz que la tenemos acá, ¿cierto? Este es el insumo, pero quería mostrarles, bueno, primero que todo, cómo lo vamos a encontrar allá en Sayuna, pues digamos que normalito acá esto, simplemente es una introducción de lo que hemos visto, hablando también aquí de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Cómo vamos a gestionar esas propuestas de exportación, la duración, materiales de información podemos ver en los procesos de importación y nuestra evidencia que se llama simulación en comercio exterior. Y acá, cosas que tenemos que tener en cuenta, empaque y embalaje igual, pues de nuestros productos, el costeo y la logística, el precio de venta al exportador, y ahorita vamos a ver un poco más eso, término de negociación, y lo vamos a hacer en la matriz. Esa es una matriz que se utiliza para distribución física internacional, donde prácticamente lo que tenemos que poner son como valores, ¿cierto? Porque ya digamos que está toda formulada. Y lo que tenemos que, pues, entregar, el producto de entregar en la matriz, pues ya sabemos que con la portada, por favor, con la introducción, porque a veces no sé ni quién la envía o cuáles son los grupos. Entonces, por favor. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver la matriz rápidamente, muchachos. Yo sé que están cansados. Yo también estoy cansado. Y ahora se me perdió la matriz. Ay, Dios mío. Pero ya la vamos a buscar. Ha sido una semana muy pesada para todos. Pero bueno, listo. Aquí ya la vamos a buscar. Voy a mostrarles esta matriz como para que la veamos. Vamos a hacer un acercamiento. Yo intento dejárselas mañana, muchachos, el sábado, como para que ustedes lo puedan hacer. Y cualquier pregunta que tengan, pues, bueno, antes de empezar a mostrarles la matriz, voy a abrir el espacio para las preguntas. Si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, muchachos,
Con mucho gusto. ¿Tenemos alguna pregunta? Aunque todavía no les he dicho bien cómo va la matriz. Pero aquí, digamos que vamos a hacer otro repaso de lo que es los términos de negociación, porque pues vamos a ver la matriz y ahí también lo vamos a ver. ¿Sí? Pero muchachos, mis queridos aprendices, ¿tenemos alguna pregunta? Miro el chat, a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. En el chat no hay nada, hola. No hay nada. Alguien que levante la mano si tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno. O sea que ya saben de dónde vamos a sacar ese valor. ¿Cuál valor? El valor de nuestro costo unitario. Pero entonces acá es importante esas preguntas, por favor, lo más real posible, ¿sí? O sea, no me vayan a colocar que van a exportar 10.000 toneladas de café, porque pues eso, digamos que... Profe, no sé de la matriz. No se ve la matriz, ya se está viendo, yo creo. Gracias, Mónica, por estar pendiente, como siempre, gracias. Ahí ya la podemos ver. Bueno, acá tenemos un poquito de desorden. Bueno, listo. Digamos que acá lo hice con un ejemplo del calzado industrial para hombre. Ah, pues precisamente esta era la diapositiva anterior, pero bueno, listo. Por lo menos aquí la posición arancelaria, aquí tendría que quitarle de pronto algunos ceros porque en Colombia son 6, ¿cierto? El país importador, averiguar si de pronto le agregamos estos 2 ceros, tenerlo en cuenta. Acá simplemente nos están preguntando, bueno, ¿cuál es el calzado industrial para hombre? ¿Cuál es el producto? ¿Cierto? El producto como aparece en la clasificación arancelaria. Aquí este es por unidad del producto, ¿cierto? Unidad, o sea, tenemos que entender primero la unidad. O sea, ¿cómo vendo yo el producto? Por par, ¿cierto? Unas botas por par. El producto lo vendo por par, por pares, o el café lo vendo por libras, o también lo puedo vender por medio libras. Vamos a hacerlo con un solo producto para no enredarnos, por favor, porque si no, eso nos sale una matriz incalculable, ¿vale? Por producto, o sea, si tienen varios productos, pues un solo producto y lo miramos. El valor unidad acá está en pesos, 250.000, digamos que vale las botas, ¿cierto? El calzado industrial para hombre. Tipo de empaque, pues va a ser una caja alrededor de unas dimensiones de 33.5 por 19, esto es alto, ancho por alto, ¿no? De 19.3 por 12.5. O sea, imagínense en una caja, a ver si tengo acá una caja para mostrarles. Imagínense entonces una caja de zapatos, ¿cierto? Una caja de zapatos. Tengan una imaginación muy grande y piensen que esta es una caja de zapatos. Ya ven ahí, todavía no, es que esta es una caja de zapatos, entonces yo voy a medir acá el largo por el ancho y por el alto, ¿cierto? Y ese va a ser mi empaque para los zapatos. ¿Por qué necesito saber eso? Pues porque lo voy a colocar acá, ¿cierto? Más o menos, o cómo va a ser, o de pronto el café. Necesito colocar más o menos cómo va a ser ese empaque por unidad, ¿cierto? De mi producto. Aquí le voy a colocar el país de origen, el punto de carga, que puede ser el puerto de Buenaventura. Lo voy a vender a Estados Unidos. Acá cuánto pesa aproximadamente esa caja. Unidad de carga. Unidad de carga que puede ser por kilogramos. ¿Cuántos voy a vender? Aquí le coloqué 2.000, fui muy exagerado, ¿cierto? Y este volumen que va a salir, obviamente, de la multiplicación de 33 por 19 y por 12, que eso me da aproximadamente como 8.000, y eso lo multiplico por los 2.000, que son las 2.000 unidades, y me va a dar más o menos 160.000, 16.000
metros, centímetros. Obviamente ustedes van a decir, eso se ve muy feo, yo lo voy a pasar a metros, pues va a ser 16 metros cuadrados, ¿cierto? O sea, entonces digamos que acá está el término en el que lo voy a desarrollar, ¿cierto? Pero lo bueno de esto es que aquí me va a dar, digamos que el valor por cada término de negociación, ¿sí? Y hasta acá tenemos que tener esto muy bien. Tratemos de que las unidades sean acordes, ¿cierto? Aquí, aquí el costo, digamos que el costo unitario, de esos 250 es la multiplicación de lo que vale cada uno por el número, ¿cierto? Entonces, aquí una recomendación, muchachos, es que veamos la tabla que nosotros hicimos de donde vamos a sacar el costo unitario y tratemos de que sea unitario, ¿sí? Porque nosotros sacamos como, algunos de ustedes sacaron ese cálculo por, digamos que por varias unidades. Aquí pues llevémoslo a lo que es lo unitario para que no nos perdamos acá. Y digamos que lo más importante y como el éxito de esto es entender que estos que están acá son los campos modificables y estos son los campos con fórmula, ¿cierto? Miren acá que yo puedo observar, ¿cierto? ¿Cuánto puede ser el costo total? Y voy a empezar aquí a desarrollarlo. Espera a ver si tengo de pronto otro. ¿Cuál es la idea acá, muchachos? Que acá yo le voy a sumar el empaque y el embalaje, ¿cierto? Porque se acuerdan que nosotros decíamos así yo lo venda en la fábrica, yo tengo que sumar el empaque y el embalaje para esas 2.000 unidades que yo voy a vender. ¿Cuánto me puede valer ese empaque y ese embalaje? Pues aproximadamente, no sé, en este caso como 500 y 200.000 pesos. El embalaje de todas esas unidades, como dejarlo listo ya en estiva y todo, ¿cierto? Entonces, acá me va a sumar esto, me va a sumar la multiplicación de lo que son los 250 por las 2.000 unidades. Es decir, que mi valor es Word, ¿cierto? Miren que acá lo tenemos, lo voy a dejar en amarillo. Este valor es Word, recordemos que es, ¿se acuerdan? Es el primer término de negociación que vimos, que es donde yo no tengo ninguna responsabilidad. Lo único, miren acá me dice, lo único que yo hago es pagar lo que es empaque y embalaje. Entonces, investiguemos más o menos cuánto se pueden. Acá yo qué les digo, pues no seamos tratemos de enviar poquitas unidades, con eso no sale tan costoso, ¿cierto? Miren cuál es su mínimo exportable, ¿cierto? Acá, entonces nosotros empezamos más o menos a estimar cuánto nos pueden cobrar de unitarización, de documentación, podemos de pronto estimar con algunos precios así aproximados, tampoco tienen que ser tan exactos. Almacenamiento si necesitamos, esto es para mercancías que a veces se quedan en el puerto 1, 2 o 3 días. Si no necesitamos y se va de una, pues en el mejor de los casos, pues a este no lo obviamos, ¿cierto? Y estos manipuleos, digamos que de pronto, si yo estoy desarrollando algún tipo de préstamo, entonces aquí lo calculo, ¿cierto? Aquí entonces yo puedo colocar, bueno, 1.000.000 y esto me va a sumar, ¿cierto? O 100.000 pesos. Miren acá lo interesante de todo esto. Se supone que si yo lo saco de mi fábrica, ¿cierto? Hago todo esto en puerto, le coloco los costos indirectos, de pronto hasta el seguro, nos damos cuenta que ya estoy haciendo es un FCA, que es un multimodal, recordemos, ¿se acuerdan que ahorita lo vimos? Un multimodal, un término de negociación, mire que acá dice no incluye embarque, y acá aquí le está, este por lo menos que es multimodal, pues nos calcula los 3 transportes, si lo vemos acá, ¿cierto? ¿Será que lo agrando un poquito? Marítimo, aéreo y terrestre, ¿sí ven? Esto me lo calcula aquí solito. Y el FAS, que solo es marítimo, pues solo está calculado en marítimo. ¿Sí ven que acá dicen que no aplica, no aplica, no aplica, porque solo está en marítimo?
¿sí? No incluyen parques, recordemos que estos eran lo mismo, solo que uno es multimodal y el otro únicamente en marítimo. El FOB también es marítimo, pero a bordo del buque, entonces eso tiene otros costos, por eso acá aparece que lo voy a colocar a bordo del buque. Ay, ¿qué pasó acá? Miren que acá también estamos viendo un poco lo que son los términos de negociación, ¿cierto? El FOB que es solo marítimo, entonces por eso acá dice no aplica. El transporte internacional, o sea que aquí más o menos tratemos de averiguar así de manera general, tampoco les voy a decir que tiene que ser tan exacto, no sé, que pueda valer unos 2 millones o no sé cuánto, ¿cierto? Les voy a dar unas tarifas para que ustedes de pronto lo puedan. Acá sí yo le calculo el transporte internacional. Recuerden que ya automáticamente, si yo voy a pagar el transporte internacional, pues entonces es un término de negociación CFR, y así sucesivamente, por lo menos acá este, CPT, pues este es multimodal, la diferencia es que este es multimodal, si lo ven que está aquí, que puede ser, digamos, de cualquiera de estos tipos de transporte, y este CFR solo es marítimo, ¿cierto? Si le agrego el seguro internacional, recordemos que yo les decía que los IS, con la palabra IF, quiere decir que yo pago el seguro, entonces digamos que acá sería así. Si ustedes me están preguntando, bueno, ¿tengo que llenar todo? Pues digamos que como nosotros somos de logística y bueno, tenemos que saber estos procesos, pues ustedes mirarán en qué término lo van a desarrollar, ¿sí? Más sin embargo, digamos que lo vamos aquí a explicar. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Simplemente que es también costo, seguro y flete, pago lo mismo, pero uno es marítimo y el otro es multimodal, ¿cierto? Y así vamos con el DAP, que no incluye desembarque allá en el país y que es solo marítimo. Y acá digamos que vamos a llegar al final, aquí digamos que ahí está el término que este es ya multimodal, y vamos a llegar aquí al DDP, que es cuando yo hago toda la transacción y me encargo de todo, ¿cierto? O sea, miren que acá todos estos costos de manipuleo en el país exportador, en el tránsito internacional y en el país donde yo voy a llegar la mercancía, pues me está incluyendo todos estos costos para al final darme un total, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos ya cansados, muchachos, yo también estoy súper agotado. Pero bueno, listo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron, muchachos? Simplemente es sacar acá. Bueno, primero que todo, creo que esto ya lo teníamos. Hay una pregunta importante, Hay algunas empresas o algunos, ustedes están trabajando con empresas de servicios, ¿cierto? Y ustedes no me han preguntado, ¿cómo hace la empresa que está trabajando por prestación de servicios? ¿Cómo lo haría? Pues vamos a hacer una importación o una exportación de algo que necesiten ustedes, digamos, un ejemplo. Estoy trabajando con Servientrega. Como no tenemos un producto, pues entonces hagamos como una simulación, por eso se llama simulación, de un de X maquinaria que yo necesite, un montacarga o un lector de algo, no sé, que yo lo tenga que traer desde allá, entonces yo voy a empezar a mirar aquí en la distribución física internacional, primero cuando esté acá, bueno, yo voy a traer la máquina no sé qué, ¿cuál es la posición arancelaria de esa máquina? ¿Cuántas voy a traer? Pues una unidad comercial, valor, no sé, vale 15 millones, ok, tipo de empaque, depende de cómo sea la máquina, dimensiones, pues ahí averiguamos. ¿Desde dónde va? Desde allá hasta acá y acá pues cómo sería
Si es una importación, pues ustedes mirarán. Si es una importación, muchachos, importante, pues todo esto no iría, porque ustedes no van a pagar empaque ni embalaje, ni van a pagar nada de esto, ¿cierto? Bueno, dependiendo del término de negociación, pero por lo principal empaque y embalaje no pagarían porque eso lo hace el vendedor y ustedes son los compradores, ¿cierto? Y mirar ustedes en qué término de negociación lo hacen para al final pues llegar a un valor, ¿sí? Eso para los que son de pronto empresas de servicios como, no sé, de pronto Servientrega, etcétera, etcétera, no sé cuál más hay por ahí, unos que prestan el servicio de qué es, de lavado de autopartes, que también podría ser por ese lado, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Están ahí o se durmieron, muchachos? Dios mío, ya son las 8:30. Todavía estás por ahí, Mónica, Rigoberto. Ay, Rigoberto. Sí, señor. Por eso era no, mirando el mensaje. Ya, muchachos, yo sé, todos estamos igual. Rigoberto, ¿me preguntabas algo? Sí, profe, o sea que lo que se llena principalmente es el cuadro superior, ¿sí? Para que nos dé como los resultados en la parte de abajo, ¿es lo que entiendo? Sí, pero tenemos que hacer una pequeña investigación de cuánto puede valer de pronto esa unitarización. Yo les voy a facilitar como unas tarifas y también de pronto el empaque y el embalaje. Eso también lo podemos hacer, digamos, no sé, tenemos los pares de botas, entonces más o menos cuánto me puede valer engranar todo eso, digamos, engranar 2.000. Aquí yo creo que fui 2.000 pares son muchas, pero podríamos colocar 200 o 50 pares y cuánto más o menos me vale hacer ese alistamiento con empaque y embalaje. Esto sí lo vamos a nosotros a mirar, ¿cierto? O sea, más o menos cuánto me pueden cobrar de manipuleo, etcétera, un estimado, ¿sí? Que lo podemos averiguar en los diferentes puertos, o sea, podemos ingresar a la página del puerto de, no sé, del puerto de Barranquilla y mirar de Buenaventura y mirar o sea, ingreso a la página del puerto y mirar más o menos cuánto puede valer ese servicio a la carga, ese servicio que le prestan a la carga, ¿sí? Y listo, y lo coloco acá. O sea, los verdes los voy a colocar porque esto es dependiendo de cuál va a ser mi término de negociación, ¿cierto? Dependiendo de cuál va a ser mi término de negociación. Por lo pronto, pues, digamos que el objetivo era que conociéramos un poquito cómo funciona todo esto a grandes rasgos de lo que es una operación comercial internacional, de que hay unos términos de negociación que son importantes, que son necesarios para desarrollar esas negociaciones, ¿cierto? Y que a medida que miren, a medida que yo voy incrementando ese término de negociación, pues va incrementando los costos, que son esto. Esto que está acá, lo está calculando la matriz automáticamente. Esto sí, yo más o menos voy a hacer un estimado de cuánto puede valer, ¿sí? Y acá, pues al final me va a salir el costo comunitario de ese producto, ¿cierto? O sea que ese costo, miren, muchachos, más o menos para que veamos algo importante acá. Yo lo tengo en 250.000, ¿cierto? Pero miren que con todo lo que yo le estoy haciendo, yo tengo que vender ese producto tal vez de pronto un precio mayor de los 304.000, si lo voy a dejar allá, en el país destino con todo lo que le voy a comprar, ¿sí? O sea, esto me sirve para calcular en cuánto yo puedo vender ese producto, ¿cierto? Y si yo tuviera de pronto una negociación, pues hago aquí rápido Obviamente esta matriz es de ProColombia. Están en este momento tratando de hacer una más actualizada, pero esta es la que tienen en este momento como para llevar a cabo, ¿sí? Entonces acá nosotros, bueno, listo. ¿Qué precios le doy internacionales al cliente? Pues le va a dar un precio de dependiendo del término de negociación en el que yo lo vaya a negociar, ¿cierto? Esto es importante que nosotros lo sepamos, que sepamos también que hay una tasa de cobertura que es un porcentaje que se le hace de más, ¿cierto? Al producto. De pronto cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer esas operaciones, ustedes le dicen a los empresarios, bueno, acá tenemos que tener un costo
de cobertura con un porcentaje que puede ser tal vez como el 5 o el 10%, 5%, que es mucho, pero que me va a brindar con las fluctuaciones de la tasa de cambio, ¿sí o no? O sea, con las fluctuaciones del mercado, con las fluctuaciones de pronto del dólar que sube, que baja, y eso lo vamos a ver después en otra sesión, porque sé que ya están cansados y yo también, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Vamos a ver como un poco rápido cómo puedo blindarme yo, ¿cierto? Aplicando una fórmula, porque imagínense, muchachos, ustedes hacen una operación de estas, ¿cierto? El dólar está en 4.000. Ustedes cobran, esto siempre se hace casi en dólar. Ah, miren que acá está la divisa en la que la voy a hacer, que es dólar, euro, yen o pesos. Entonces ustedes ahí, digamos que lo van a seleccionar. Entonces imagínense que usted hace una negociación en dólares y que el dólar está, no sé, en 4.000 y de un momento a otro bajó. Entonces ahí, digamos que se van a ver afectados. O subió, ¿cierto? Se pueden ver afectados positivo o negativamente, ¿no? Si ustedes están exportando, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Si yo estoy exportando y el dólar sube, pues a mí me van a pagar más pesos por dólar, o sea que me va a convenir. Pero si el dólar baja, me van a cobrar menos pesos, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser mi rentabilidad al final? Se va a ver afectada. Entonces, mis queridos aprendices, muchas gracias por esa atención que me brindaron el día de hoy. No sé si tenemos de pronto alguna pregunta. Lo que decía Rigoberto, pues sí, digamos que lo más importante es como yo creo que tener como esto bien claro, ¿cierto? Tener esto bien claro, recordemos acá las dimensiones del empaque, ¿cierto? Yo, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto? O sea, eso es como si fueran dos cajas y el volumen es 16.000, pero lo puedo pasar a metros para que no se vea como tan grande esos ceros. De hecho, les recomiendo que sí lo pasemos mejor a metros para que se vea mejor. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta más. Yo creo que mañana intento cargarles todo para que lo tengamos ahí si quieren de pronto trabajar el sábado y el domingo, ¿cierto? Ya está que se acaba este año, creo que nos quedan no sé cuántas sesiones, tal vez 4 o 3. Y bueno, muchachos, con ánimo, ya el otro año, yo creo que en marzo tal vez ya estamos terminando y listos para empezar la etapa productiva. ¿Sí? La etapa productiva en las empresas o en sus mismas organizaciones donde están ahorita. Y esto ya vamos casi culminando, digamos que el programa de formación, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta, con mucho gusto, ya saben que pueden escribirme. Les pido disculpas a los que a veces no les respondo o los dejo en visto. Si los dejo en visto, por favor, queridos aprendices, síganme escribiendo, no se preocupen, que a veces, o sea, me llegan varios mensajes y entonces se me olvidan contestar y eso es lo que pasa. Entonces, que pasen una buena noche, que descansen mucho este fin de semana, muchachos, ¿vale? Rigoberto, que estés muy bien, hasta luego. Chao, Mónica, Angie, Francisca y Frandy, que nunca me Gracias, contestaron. profe. Chao. Buenas Pues. noches, profe. Ay, Buen fin de semana. Chao. que descanse.